Hola, buen día, médicos. ¿Qué onda, Master? Buen día. Hola, buen día a todos. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto, perfecto. Adelante, adelante. Dale, gracias. Ya. Excelente. Bueno, buenos días. Yo soy Pablo Belmontama, soy el R2 de Medicina Interna y el día de hoy les voy a presentar el tema de nódulo tiroideo. Bueno. Entonces, bueno, empezando por dar una pequeña definición de lo que encontré de las guías de endocrinología y un artículo en JAMA, tenemos que un nódulo tiroideo está definido como una lesión aislada dentro de la tiroides que se debe a la proliferación anómala de las células tiroideas.
o que puede ser también descrita como una lesión discreta dentro de la glándula tiroidea, radiológicamente distinta del resto del parénquima. Entonces, como parte de la epidemiología, encontré que la prevalencia va a ser muy variable y pues depende del método de detección que utilicemos o que se utilice dentro de cada país. Si el área es suficiente o no de yodo, de los grupos etarios, de la edad, del sexo. Y vamos a encontrar que tiene una prevalencia cercana al 5% dentro de las áreas de suficiencia de yodo. El 68% de la población general probablemente tienen un nódulo tiroideo oculto que no se ha documentado y tiene una prevalencia del 65% por detección por ultrasonido, 15% entre resonancia y tomografías y del 1 al 2% por PET. Y pues del lado derecho sobre la pantalla vamos a tener varios métodos de detección y la prevalencia que va ya en rangos. La palpación o la exploración física únicamente vamos a encontrar del 4 al 7% de los nódulos tiroideos que podemos pues, clínicamente detectar. El ultrasonido va a tener 30 al 68% de la prevalencia de los nódulos tiroideos. La TAC y la resonancia van a tener del 5 al 25%. Y en cuanto a la edad, menores de 40 años, que hay una prevalencia del 42%, y mayores de 61 años del 76%, con lo que nos enseña que la edad es un factor muy importante para que se pueda desarrollar un nódulo tiroideo. Bueno, en cuanto a la etiología, lo podemos separar en dos categorías, las cuales van a ser los de etiología benigna o maligna. De etiología benigna vamos a poder encontrar un adenoma folicular, un bocio multinodular, que ya habíamos visto de ayer, quistes coloides, quistes simples o hemorrágicos, tiroiditis linfocítica o una tiroiditis granulomatosa. Y de etiología maligna, pues todos los cánceres, prácticamente, que serían el carcinoma papilar, el folicular, medular, un carcinoma de células de Hodgkin, un carcinoma anaplásico, linfomas primarios y metástasis. Bueno, de factores de riesgo que podemos encontrar para que un nódulo tiroideo sea, o podemos pensar que tenga malignidad, tenemos una edad temprana, con punto de corte de edad de menos de 14 años o más de 70 años. El género masculino tiene más a ser factor de riesgo para malignidad y antecedentes heredofamiliares, que haya una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, un síndrome de Cowden, un complejo de Carney, síndrome de Gardner y síndrome de Werner. También la historia o la historia clínica, pues encontrar una historia de radiación constante en cabeza y cuello. Un nódulo que a la exploración física lo encontremos fijo a planos profundos con una consistencia pétrea o un volumen muy aumentado. Los síntomas de compresión, que los vamos a ver después, que son la disnea, la disfagia y la disfonía, básicamente. Que sea de crecimiento rápido, que tenga una consistencia firme y se acompañe de adenopatías cervicales, las cuales vamos a evaluar por pues, métodos diagnósticos y les voy a entregar las características de malignidad por estudio. Bueno, en cuanto a la evaluación clínica ya de un nódulo tiroideo, es decir, tú encuentras a tu paciente, tiene pues a la palpación o tú haces un ultrasonido por cualquier otra causa, encuentras un nódulo tiroideo, vamos a encontrar pues primero que la clínica, la mayoría pueden ser asintomáticos o simplemente un hallazgo por algún otro estudio, ya sea una tomografía, resonancia o un ultrasonido, que se haya hecho por cualquier otra causa. Entonces, la clínica también depende mucho o principalmente del tamaño. El tamaño, pues encontré más o menos un punto de corte de 3 centímetros. Un nódulo tiroideo a partir de 3 centímetros o más ya es pues más susceptible de ser localizado por algún otro método como la palpación. O la localización, que pues, generalmente puede ser un lóbulo izquierdo con extensión posterior y eso te va a dar otros síntomas, como síntomas de compresión. Ejemplo, entonces pueden cursar asintomáticos o tener una sensación de cuerpo extraño pues, en el cuello, síntomas de compresión como la disfagia, la disnea y disfonía, dolor y a la expresión física, pues lo que tenemos que caracterizar es el tamaño, pues más aproximado, la consistencia y la localización, que lo destaco. Bueno, en cuanto a los biomarcadores o unos estudios ya más complementarios, encontré que lo primero que tenemos que hacer es un perfil tiroideo, ¿no? El perfil tiroideo, ¿por qué o por qué? Pues se debe realizar en todo paciente que tenga un nódulo tiroideo con el objetivo de excluir o encontrar a los pacientes que tengan un nódulo hiperfuncionante.
que es, bueno, de acuerdo al artículo que encontré, a los artículos que encontré, es menos del 5% de todos los nódulos que encontramos tienen esta característica. Del uso de la tiroglobulina y la calcitonina encontré que no son estudios que se deban de hacer de primera instancia, sin embargo, sí son pues, estudios que se pueden utilizar en pacientes en los que se sugiera o se pueda prever que sea una malignidad o un cáncer. La calcitonina, encontré que los niveles mayores de 100 picogramos por mililitro tienen, o sea, una alta sugerencia de que puede ser un cáncer de tipo medular con una sensibilidad del 60%, en especial del 100%. Sin embargo, ni siquiera por esto, pues lo vamos a tomar en un abordaje inicial. El ultrasonido tiroideo, pues esto encontré que pues, es la técnica de imagen más sensible. Tiene una muy buena resolución y a partir de los 12 MHz tienes una buena imagen de la glándula. Y pues esto nos va a ayudar a la evaluación anatómica, a la descripción de los nódulos o los ganglios linfáticos, que es muy importante para hacer la clasificación, la tipificación y pues más adelante el abordaje o tratamiento que requieran. Está indicado en pacientes, en todo paciente que tenga un nódulo tiroideo, paciente que tenga un riesgo de malignidad, un bocio palpable, muy grande, o una alteración radiográfica sugerente de un nódulo tiroideo. Un paciente que tenga una alteración en algún perfil bioquímico no es indicativo de ultrasonido. Eso sí es pues, importante mencionar, estaba en las guías. Entonces, si, o sea, si tienes un nódulo y lo encuentras por algún otro método, sí lo tienes que abordar más. La evaluación por ultrasonido, el objetivo es la estratificación o pasarlo o agruparlo en alguno de los pues, grupos de riesgo de malignidad. Y pues lo que se tiene que describir en un ultrasonido tiroideo es la posición del nódulo, el tamaño, la forma, los márgenes, el contenido del nódulo, el patrón ecogénico que van a tener y la vascularidad. En nódulos múltiples se dice que hay que describir principalmente aquellos que tengan una apariencia o riesgo de malignidad. No es necesario que tenga, o sea, es necesario describir el que tenga el tamaño más grande. Y en cuanto a los ganglios, describir el número de ganglios que encontremos, el tamaño, la vascularidad, la presencia o no de hilio, el contenido y su patrón ecogénico. Y bueno, vamos a encontrar la clasificación de T-RADS, que pues esto nos va a ayudar a la toma de decisiones y a la caracterización de un nódulo tiroideo. Y pues aquí vamos a tener que se subclasifica en pues, cinco tipos de T-RADS, en donde se va a evaluar por una escala de puntos 5 parámetros, que es la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y el foco o la ecogenicidad. Y esto nos va a separar por puntos de corte en puntos, teniendo un T-RADS 1, aquellos pacientes cuyo nódulo tiroideo no junte 0 puntos. Entonces vamos a tener, en cuanto a la composición, pues va a ser un nódulo que sea quístico o casi enteramente quístico. En cuanto a la composición, en cuanto a la ecogenicidad, pueden ser anecoicos, que está la puntuación de 0 puntos en T-RADS. La forma es pues, más como ovalada, con unos márgenes pues, bien definidos. Entonces no te habla tanto de una malignidad. Los márgenes los dicen como suaves o que son, pues, como, son márgenes, sí, lisos prácticamente. Y la ecogenicidad, pues es nos está hablando de que no tiene o tiene pocos artefactos, que son estas como calcificaciones que se puedan ver, aunque existen algunos artefactos que pueden ser, que parecen como calcificaciones, son estas como colitas de cometa, que son en otras imágenes, que son realmente artefactos o pueden ser un poco del coloide que contiene el nódulo tiroideo y no es sugerente de malignidad. Sin embargo, en algunos casos sí parecían como calcificaciones, aunque no es propiamente. Entonces ya así lo podemos clasificar como un T-RADS 1, el cual es benigno y no requiere de otra cosa más que un seguimiento. Un T-RADS 2 te va a dar un nódulo que te junte 2 puntos en cuanto a la escala de T-RADS, la clasificación de T-RADS, y evidentemente es un nódulo no sospechoso de malignidad o benigno y que no requiere otra cosa más que un seguimiento, que vamos a ver después, ¿no? Esto te daría una puntuación por un nódulo que sea mixto
o sea, quístico mixto, entre sólido y quístico lo van a ver, ahorita lo vamos a ver, espongiforme, que tiene una hiperecogenicidad o que sea isoecoico, te da un punto. La forma ya prácticamente se te pasaría 3 puntos, entonces no podríamos tener una forma que no fuera pues, de bordes lisos o una forma ovalada, más regular. Y en cuanto al patrón ecogénico, puede tener microcalcificaciones o que son dentro del nódulo o periféricas. El TIRADS 3 se va a caracterizar por pues, 3 puntos en la escala de TIRADS y es un nódulo levemente sospechoso. Y pues estos van a tener sus indicaciones para darles un abordaje mayor dependiendo del riesgo que tengan los pacientes de que realmente sea maligno. Si no, pues les das un seguimiento. Ahorita lo vamos a ver después. El TIRADS 4 es un nódulo moderadamente sospechoso de malignidad. Estos sí van a pasar ya prácticamente todos a una biopsia por aspiración por aguja fina y pues se va a definir de 4 a 6 puntos en escala de TIRADS. Y el TIRADS 5, que ya es completamente o altamente sospechoso de malignidad, son 7 puntos o más de TIRADS. Y esos sí prácticamente TIRADS 4 y TIRADS 5 todos pasan a biopsia por aspiración. Y bueno, en esta tablita que también les puse del artículo, nos está clasificando, describiendo los puntajes que se pueden obtener por ultrasonido de acuerdo con los diferentes años en cuanto a las guías que hay. Y pues tenemos que pues, lo más actual es el TIRADS del 2017, y que te lo va a subclasificar dependiendo del TIRADS también en nódulos de bajo riesgo o probablemente benignos, nódulos de riesgo intermedio o moderadamente sospechosos y pues de alto riesgo, que son en la imagen siguiente. Y te las va a describir por un patrón ecográfico y el punto de corte por el cual ya se pueden ir a biopsia para aspiración o con aguja fina. Entonces tenemos que, con base en el TIRADS, aquellos que se van a clasificar como bajo riesgo van a ser aquellos con un TIRADS 1, por definición, van a tener un riesgo de malignidad cercano al 2%, y no está indicada la biopsia por aspiración con aguja fina en estos casos. Van a tener un patrón ecográfico espongiforme o puramente quístico, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Aquellos no sospechosos o que entren en la definición de un TIRADS 2 van a tener un riesgo similar al TIRADS 1, 2% de malignidad. Probablemente no está indicado un mayor abordaje con biopsia y pues van a tener un patrón ecogénico un tanto más mixto, sin calcificaciones o sin nódulos, con márgenes suaves y una forma ovalada, mucho más regular. Nada más un comentario. Sí, es importante que pongan una gráfica cuando vamos a hablar de un punto y necesitan mostrar toda la imagen. Así no se ve nada, no se entiende nada, solamente puedo estar leyendo. Si vas a representar una parte en particular, recorta esa parte y ya tan grande allá para que todos la podamos ver, pero lo contrario no. Entonces, como si no hubiera clase, como si no estuviéramos proyectando nada, no se lee. ¿Quiere que le intente hacer un zoom? No. Es recomendación para. Bueno. Siguiente. Sí. No, y en cuanto a los nódulos, donde nos quedamos que estén en la definición de un TIRADS 3 o que sean levemente sospechosos de malignidad, tienen un riesgo cercano al 5%, y aquí se indica una biopsia solamente si tienen un volumen mayor o igual a 25 milímetros. El patrón ecográfico va a ser, o puede ser isoecoico sólido o hiperecoico quístico, no calcificado, sin nódulos y con márgenes bien definidos y de una forma oval. Todos estos, o sea, vamos a encontrar del TIRADS 1 al TIRADS 3, todos están clasificados como bajo riesgo o de etiología probablemente benigna. Aquellos que ya pasan a ser intermedios, un riesgo intermedio o moderadamente sospechoso, vamos a tener que ser el TIRADS 4. Por definición, ellos ya tienen un riesgo mucho más elevado de ser malignos, que va hasta el 20%, del 5 al 20%, y tienen un punto de corte para biopsia más bajo, con un volumen de 15 milímetros.
Y de características ecográficas, vamos a tener sólido o hipoecogénico, con nódulos no clasificados o nódulos, forma oval o que puedan tener bordes irregulares y márgenes inlobulados. Puede tener otro patrón ecogénico que es un patrón más mixto, con nódulos o sin nódulos y con calcificaciones, o con márgenes irregulares y que tengan como estos focos ecogénicos como punteados. Y pues llegando al riesgo alto o de alta sospecha de malignidad es el TRAC5. Por definición, tiene un riesgo de malignidad mayor o igual al 20% y se indica una biopsia por aspiración con una aguja fina en aquellos que tengan un volumen mayor de 10 milímetros. Prácticamente, como les dije, todos los de 4 y 5, todos van a pasar a biopsia. Y su patrón ecogénico va a ser, puede tener un patrón hipoecoico sólido, un nódulo completamente sólido, o cualquiera de otras características que tengan una orientación no paralela, o sea que esto es que sean más altos que anchos, eso es siempre lo que se dice, con una extensión extratiroidea o un crecimiento periférico, con focos ecogénicos punteados y preecogénicos, o que puedan tener un nódulo que sea isoecoico, que tenga bordes irregulares, que pueda tener calcificaciones periféricas o dentro del mismo nódulo y que pueda tener estos mismos focos ecogénicos punteados. Vamos a ver. En cuanto a las características de malignidad, encontré que hay riesgo, también depende de la localización, teniendo pues un odds rate en el istmo de 2.4 pues mayor el riesgo. En lóbulos superiores o localizaciones superiores tiene 1.8 veces más riesgo y en lóbulos medios 1.5 mayores. Entonces, si la localización sí nos puede dar cierta sugerencia que sea maligno o no. Sin embargo, las otras características también son importantes. Las microcalcificaciones te van a dar es una característica de malignidad que tiene una sensibilidad que va hasta el 87.1% y una especificidad hasta el 95%. Por lo tanto, sí es muy importante evaluar el riesgo que tienen, bueno, que tengan microcalcificaciones, si te habla en buena parte que sea maligno. La hipoecogenicidad que tenga también llega hasta el 87.1%, pero tiene una especificidad más baja del 94.3%. Los márgenes irregulares o la ausencia de halo dentro de las paredes del nódulo también es importante. Tiene una sensibilidad del 77.5% y una especificidad que llega hasta el 85%. Que tú encuentres un nódulo sólido también es importante, sin embargo, puedes ver que no es lo mismo en cuanto a sensibilidad y especificidad, la hipoecogenicidad y el nódulo sólido, que va a ser más hiperecogénico. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad que llega hasta el 55.9%, prácticamente 56%. La vascularidad, que si se dan cuenta, no está contemplada como parte de tierras, aunque sí te puede hablar de cierta malignidad. Tiene una sensibilidad del 74.2% y hasta el 80.8% de especificidad. Entonces sí es importante también valorar la vascularidad, aunque no esté contemplada como tal en la clasificación. De las dimensiones, lo que les comentaba anteriormente, que sea más alto que ancho, también te habla en buena medida de ello. Y tiene una sensibilidad del 32.7% y hasta el 92.5% de especificidad. Por lo tanto, pues estas son las características como más importantes para valorar tu nódulo en cuanto al ultrasonido. Y pues aquí tenemos imágenes, no sé si las alcanzan a ver bien. ¿Sí alcanzan a ver bien en la pantalla? ¿Estás? Bueno, aquí lo dividen en 3 imágenes. Cada una, la primera, en A, B y C, vamos a tener imágenes de un nódulo tiroideo que de características indeterminadas o de baja o con sospecha baja, ya en la parte de abajo. En la primera imagen, lo que están viendo es una elastografía, que es un estudio que, bueno, que voy a comentar después, que se utiliza mucho más en nódulos que son, como dice la imagen, indeterminados, ya que un aumento en la elastografía te puede dar, o indicar un poco más que tenga, pues, malignidad, un riesgo más de malignidad.
Entonces, pues también aquí en nódulo tiroideo, sí, con la elastografía, pues aumenta. En la imagen B, o lo que se está señalando, es un nódulo tiroideo que tiene pues una calcificación importante aquí. En general, la fotografía permite la actividad de Ujú. Es como el indicador. Pero entonces en la imagen B, les decía, es un nódulo tiroideo que sí se ve aquí un poco de halo, tiene una calcificación importante aquí adentro y pues tiene una característica un tanto más quística porque es hipoecogénico. ¿Se dan cuenta? Es como puro tejido como coloide aquí. Y en la C, pues tenemos la evaluación del flujo en Doppler. Si se dan cuenta, tiene una vascularidad, sí tiene un poco central, pero un poco más periférica aquí, donde está señalando. Nada más para que, o sea, lo que se está evaluando. No, Creo que se estaba eh, comentando. sí, me escucha, Doc. Sí. Ok, perfecto. Yo creo que hay varios puntos que acotar. Has cubierto la mayoría de ellos, pero ahorita que tienes las imágenes, pues sí es importante comentarlas, ¿no? Con relación a la elastografía nos va a dar un parámetro acerca de la composición del nódulo. Y esa composición del nódulo se ve reflejada por colores. Entonces nos permite conocer de mejor manera o de una manera distinta la naturaleza del nódulo. A veces cuando hacemos el ultrasonido no es fácil determinar qué cantidad de celularidad tiene ese nódulo. A veces nos quedan un poquito dudas si es un nódulo completamente sólido o es más un nódulo que tiene poca celularidad y que de primera instancia te da la impresión de que a lo mejor pudieras tener una biopsia o no ahí que fuera concluyente. La elastografía es un parámetro más que te ayuda a evaluar ese aspecto. Entonces, cuando tienes nódulos que son con mayor celularidad, es más fácil identificarlos con la elastografía y eso te permite tener mayor éxito en tu biopsia. En la fotografía B, observamos que es un nódulo marcadamente hipoecogénico, pero lo que llama la atención ahí es que tiene una calcificación en cáscara de huevo. Exactamente. Posterior a la calcificación, tú prácticamente no estás viendo tejido, no porque no exista tejido, sino porque la propia constitución de la calcificación de cáscara de huevo no está permitiendo pasar las ondas del ultrasonido. Entonces, posterior a la calcificación, tú no observas el tejido, pero es por la propia naturaleza de la calcificación que no te permite ver más allá. Esta es una proyección en corte transversal. Si nosotros vemos en el margen izquierdo, observamos a la tráquea y en el margen derecho, exactamente, esa es la tráquea. Y del lado derecho observamos a la carótida y yugular respectivamente. Esa es la forma en cómo, o son más que nada las relaciones anatómicas que nos permiten conocer el corte que tenemos en el ultrasonido. Y la C, si nosotros observamos la imagen C, es muy diferente. Es un nódulo sólido de bordes bien definidos con halo ecogénico que es más visible en las porciones media, superior e inferior, que presenta vascularidad periférica y vascularidad central, aunque la vascularidad central es escasa efectivamente y no aparece en la clasificación de la ACR, es algo que nos permite utilizarlo como un parámetro para decidir o para apoyar la realización de biopsia o no. Pero veamos las características de ese nódulo. Si lo comparamos con el tejido circundante, podríamos pensar que ese es un nódulo casi isoecogénico. Si vemos el tejido tiroideo que está en el interior del nódulo con el tejido tiroideo que está alrededor del nódulo, casi es igual, es muy poco hipoecogénico este nódulo. Regresándome un poquito a la clasificación del ACR, si tú la puedes poner en pantalla, porfa.
Ujú. Exacto. Tenemos un gran problema porque contamos con muchos, y dijera el doctor Juan Carlos, gran amigo de doctor Montiel, otra vez, muchos médicos, radiólogos que no son especialistas en radiología, solamente tienen un curso de ultrasonografía. Entonces, no esperemos encontrar nosotros un reporte de ultrasonido como debe de ser, como ya lo marcaste con las características que se deben de describir. La única forma en que nosotros podamos ir conociendo los nódulos, y creo que lo comentó el doctor Montiel, es ir viendo imágenes. Tú tienes que empezar, lo primero que tienen que hacer cuando les llegue un paciente con un nódulo de tiroides o con un ultrasonido de tiroides es que ustedes hagan el ejercicio de ver las imágenes. Primero, ¿qué veo? Si veo, no veo sombras nada más como la canción, o si logro identificar algo y luego ver el reporte del ultrasonido. Esa es la única forma en como nosotros vamos a empezar a identificar. Me ha sucedido que me llegan reportes de un laboratorio que tiene unos precios bastante económicos en donde no me reportan nódulos en el escrito, pero yo veo las imágenes y está franco el nódulo, ¿no? Entonces les hago un rastreo ahí rápido y efectivamente ahí se observa el nódulo. Entonces, con relación a la ACR, quiero ser muy preciso. La clasificación es como una serie de combinaciones que se pueden hacer con las distintas características ecográficas que ya comentaste y que nos permiten clasificarlos como TIRADS 1, 2, 3, 4 o 5. Los que van a tener mayor interés, por decirlo así, pues es a partir de la clasificación 3. Lo que evaluamos nosotros y nos define si lo vamos a biopsiar o no es el tamaño del nódulo, no tanto el volumen, es el tamaño, el mayor diámetro que presenta el nódulo. Regularmente nos hacen dos proyecciones, una proyección transversal y una proyección longitudinal del nódulo tiroideo, y nosotros tenemos que identificar los diámetros. El mayor diámetro del nódulo es lo que nos va a dar la pauta para saber si lo biopsiamos o no. Si tenemos un nódulo que es TIRADS 3, pero mide 3 centímetros, entonces nosotros abajo del TIRADS 3, donde es levemente sospechoso, revisamos y ahí podemos ver que Ángel Ramón Gallegos, los nódulos tiroideos de 2.5 o más se les tienen que hacer biopsia. Entonces, aunque este sea moderadamente sospechoso o leve sospechoso, que sea leve sospechoso en TIRADS 3, si es más de 2.5 centímetros, le tienes que hacer biopsia. Entonces, son varios aspectos que nosotros evaluamos y precisamente la clasificación nos permite esta parte. Es muy frecuente que encontremos nódulos que sean clasificados como TIRADS 4 o TIRADS 5 y que no cumplan criterios para biopsia. Es decir, que sean nódulos menores a 1 centímetro. Entonces, ahí que sean de 6, 7 milímetros, pero te los están reportando como TIRADS 4 o TIRADS 5. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Lo mantengo en vigilancia o lo envío a cirugía? Esa es la gran disyuntiva. ¿Por qué? Porque el éxito que tengamos de obtener una biopsia que nos dé material suficiente para el diagnóstico es muy baja con ese tamaño. Ahora, ves como abrir la caja de Pandora, pero rápidamente les comento, existe un término que se llama vigilancia activa en pacientes que tienen nódulos altamente sospechosos o ya corroborados con cáncer papilar de tiroides, que se mantienen en vigilancia y no se envían a cirugía, pero bueno, esa es como otra situación. Lo único que quiero enfatizar en esta parte es que si ustedes identifican un nódulo que es TIRADS 4 o un nódulo que es TIRADS 5 que no cumple criterios para biopsia por tamaño, ese nódulo tiene que ser referido. Regularmente sugerimos que sea hacia el endocrino, no tanto al oncólogo, porque los oncólogos son un tanto impulsivos.
son impulsivos y no protocolizan, no, son como pues, más resolutivos o por llamarlos de cierta manera y los operan y no los abordan como de manera adecuada, ¿no? Entonces, son nódulos, los TIRAD 4, TIRAD 5, que deben de llevar una vigilancia muy estricta y tienen que realizarse los estudios por médicos radiólogos confiables. Ustedes deben de tener a algún médico radiólogo en el que confíen y le envíen estos casos porque él es el radiólogo que les va a dar seguimiento y le tienen que explicar al paciente así tal cual. Es un nódulo que no sabemos si se tiene que operar o no, pero requiere vigilancia en 6 meses con este radiólogo que es de mi confianza. ¿Por qué? Porque el seguimiento va a permitir identificar si hay cambios en las características o no. Y con lo que comentabas acerca del bocio multinodular, lo mencionaste, es el nódulo, se llama nódulo dominante. De todos los nódulos que tienes, que puedes tener en el bocio multinodular, 2 o 3 nódulos, se elige el que tenga mayor TIRADS o el que tenga mayor sospecha. Y ese es el que vas a seguir o vas a biopsiar. Puedes tener un nódulo TIRADS 3, pero a lo mejor de 3 centímetros, pero si tú lo analizas, es más ancho que alto, bordes definidos, algo ecogénico, es hipoecogénico y no encontramos ningún foco hiperecogénico o un foco ecogénico como microcalcificación, macrocalcificación, pero tienes un nódulo de 9 milímetros que tiene bordes irregulares, mal definidos, lobulados y con microcalcificaciones. Evidentemente, el que te va a preocupar no es el nódulo de 3 centímetros, que es el más grandote, sino es el nódulo que tiene mayor sospecha, ¿no? Si quieres, regresamos a las imágenes, Doc, que tienes. Perfecto. Entonces, nosotros podemos ver, bueno, yo creo que lo vas a comentar. Continúa con la descripción de las imágenes y ya cuando concluyas con esas, nuevamente hago algún comentario. Sigo abierto. Vale, sí, gracias. Sí, gracias, doctor. Ahorita continúo con las imágenes. Entonces, pues ya describimos las primeras 3 imágenes, A, B y C. Y en la D, de la D a la F, vamos a tener el ultrasonido, la imagen ultrasonográfica de un nódulo tiroideo con baja o muy baja sospecha. Entonces vamos a tener en la imagen D un nódulo tiroideo, efectivamente, que es completamente hipoecogénico, la que probablemente su contenido sea pues, completamente líquido o quístico. Y pues básicamente nada más, ¿no? O sea, entonces los márgenes están completamente lisos, no tiene datos de no tiene un halo así como ecogénico y pues no tiene microcalcificaciones ni una estructura mixta o espongiforme. Nada más es como si es un quiste, claramente. En la imagen E, aquí sí se ve un nódulo, precisamente es de características espongiforme, con más del 50% de su volumen compuesto de estos espacios ecogénicos, que son los espacios quísticos. Bueno, y estos, pues, para biopsia u otros estudios, pues es un poco difícil hacerlos porque hay que obtener la mayor cantidad de tejido y pues tanto festivos. Y del F, tenemos en la imagen F, tenemos un nódulo tiroideo que es completamente sólido o completamente hiperecogénico. ¿Sí lo ven? Es todo esto. Esto es el nódulo. Acá, como vemos del lado derecho, esto es tráquea. Esto sería el nódulo bueno, el lóbulo izquierdo. Y aquí está pues, el nódulo, ¿no? Y acá esto es una estructura. Ay, me cambié. Y pues esto es vasculatura. Sería, creo que carótida. Ok, con relación a tu imagen de efectiva, es un nódulo que es completamente quístico, con bordes bien definidos. El contenido es, en este caso, anecoico. ¿Por qué? Porque es líquido lo que tenemos. Si nosotros nos queda un poquito de duda de si es hipoecogénico, hay estructuras adyacentes que permiten definir esta situación. Entonces,
utilizamos como referencia a los grandes vasos del cuello, los que tenemos ahí adyacentes a la carótida de la yugular, y vemos el contenido que hay en la carótida y en la yugular, la ecogenicidad que tienen y la comparamos con el resto, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí podemos ver que la carótida, en el interior de la carótida, pues es sangre, es líquido, tiene la misma ecogenicidad, entonces es un contenido anecoico. Estos quistes pueden producir dolor porque sangran, o el paciente, una vez que se identifica el nódulo, le identifican el nódulo, después está tocando, y eso hace que se desencadene una respuesta inflamatoria, y después cuando le hacemos la biopsia, los puncionamos, los drenamos, encontramos macrófagos, células espumosas, detritus, o incluso un contenido achocolatado por todo lo que ha estado. Y a veces estos sí nos dan como más síntomas que causen dolor, pero por el sangrado que pueden presentar. Efectivamente, el nódulo E es un nódulo espongiforme. Estos, por definición, son benignos y no se le tienen que hacer biopsia. Tanto el E como el D que es quístico y el E que es espongiforme, no les realizamos biopsia. No vamos, si lo puncionamos, no vamos a obtener material porque la posibilidad de aspirar tejido es muy baja. Y ya se ha visto con base en los estudios que deben de considerarse como benignos. Y en la en la foto F, efectivamente es un nódulo bien definido con halo hipoecogénico. Vean que el nódulo se ve así muy bonito. Y si lo comparamos con el tejido tiroideo adyacente, efectivamente nuestro nódulo es hiperecogénico. Nosotros siempre utilizamos las referencias anatómicas. Para que sepan si es el lado derecho o el lado izquierdo, pues este es un ultrasonido en donde tenemos al paciente acostado y la cabeza está de nuestro lado o está pegado a nosotros, por decirlo así, o nosotros estamos parados al pie de la cabeza. Entonces es un nódulo, este es un ultrasonido del lóbulo tiroideo derecho. ¿De acuerdo? En el margen derecho vemos la tráquea y del margen izquierdo nosotros vemos a los vasos carotídeos. Entonces, estas sí son como unas imágenes representativas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, solo que ya no estoy viendo la pantalla por alguna extraña razón. Que hice algo o cancelé algo. Nada más me sale que no veo su pantalla por alguna. Ya la veo. Ya la veo. Ya la veo. Perfecto, Doc. Nosotros vamos a palpar nódulos que sean de 1 centímetro o más de manera regular. Si ustedes palpan una glándula tiroidea y palpan un nódulo, ese nódulo muy probablemente sea de 10 milímetros. Una vez que se identifica el nódulo, no hay forma de que el paciente se olvide de él y lo va a tener todo el tiempo. Y eso puede ser una condicionante de cirugía innecesaria. Entonces, siempre explicarles esa estadística a los pacientes, que desde el 20 hasta el 70% de los pacientes, de la población general, podría tener nódulos tiroideos que sean identificables por ese método. Y la clasificación también es muy importante tenerla presente y nosotros tratar de traducirla con el paciente para que se puedan tomar decisiones y no estemos sobretratando los nódulos, porque es muy frecuente que en algún momento les va a llegar a alguien que tiene una hemitiroidectomía o tiroidectomía total por bocio multinodular sin síntomas compresivos, que pues alguien la operó porque pues para ya quitarle la glándula tiroidea y que no tuviera los nódulos. Muy bien, Doc.
Gracias, doctor. Entonces, continuamos con las siguientes imágenes. Todavía faltan unas, pero... Ahí tenemos imágenes sonográficas de un nódulo tiroideo altamente sospechoso para malignidad. Entonces vamos a encontrar pues todas las otras características que ya habíamos dicho. Aquí tenemos un nódulo tiroideo, pues marcado con la rayita, la flechita amarilla, que es un nódulo hipoecogénico, o marcadamente hipoecogénico. Sin embargo, tiene, pues, es lo que mencionaba el doctor, una ecogenicidad similar a la de las estructuras vasculares. Pero este sí cuenta con la característica de tener los bordes regulares. No sé si alcanzan a ver aquí un poquito más en los bordes. Son completamente irregulares y no tan ovalados como los que vimos en las imágenes pasadas, lo cual lo hace un tanto más sospechoso de malignidad. La imagen del ultrasonido B, vamos a tener que es un nódulo tiroideo, pero que cumple con la característica de ser más alto que ancho, que es lo que mencionábamos anteriormente, como dato sugestivo de malignidad. En la imagen C, lo que nos están señalando aquí es un nódulo tiroideo hipoecogénico con márgenes, sí, un tanto más regulares, pero me parece que aquí tiene una composición, pues, un tanto mixta, si no me lo menciono. Se dan cuenta, sí tiene con los márgenes regulares, pero tiene una composición mixta dentro del mismo. En la imagen D vamos a tener un nódulo tiroideo que tiene unos márgenes irregulares, que tiene una composición mixta, tiene calcificaciones, si no me menciono, estas parecen ser más como calcificaciones, y pues no tiene algo ecogénico. En la imagen en el corte E vamos a tener pues un nódulo tiroideo que tiene múltiples calcificaciones. Si nos damos cuenta, las calcificaciones están periféricas, son todos estos puntitos que se ven más independientes en el nódulo y tiene pues, una característica o una composición mixta. Y en la imagen F vamos a tener un nódulo sólido hipoecogénico con microcalcificaciones y márgenes completamente irregulares. Es el nódulito. Y entonces todas estas imágenes son nódulos tiroideos que son más sospechosos de malignidad y pues que sí requieren un abordaje pues mayor, probablemente una biopsia o otro estudio. Sí, Doc, efectivamente las imágenes F, D, E y F indiscutiblemente son nódulos que es indicativo para biopsia inmediatamente. No tenemos las mediciones, pero nosotros podríamos hacer ahorita como un ejercicio rápido. Por ejemplo, si tenemos nuestra escala ACR ahí a la mano, por ejemplo, nos ubicamos en la imagen A. La imagen A, ¿cómo es? Un nódulo es, ¿qué composición tiene? ¿Es quística? ¿Es mixta? ¿O es sólida? ¿Qué características tiene ese nódulo con respecto a la ecogenicidad? ¿Es sólido, es mixto o es quístico? ¿Cómo lo definiría, Doc, usted? Sí, yo lo definiría como pues más quístico, aunque no sé si en la parte más del centro tiene o sea, sí tiene como otro tono que sí podría ser como más mixto. Así es. Está perfecto el comentario y es como la idea que podemos aclarar. Regrésate a las imágenes anteriores. Muy bien. Fíjate en la imagen D. Ese es un nódulo completamente quístico y observa el reforzamiento que hay en el borde inferior. Exactamente, todo ese reforzamiento desde la carótida hasta la tráquea, todo ese reforzamiento, el nódulo ahí se ve como blanco, como se ve una banda blanca. Esa banda blanca nos habla del componente líquido que tiene. Entonces tú lo ves abajo, exactamente abajo, abajito, exactamente toda esa banda, tú la observas blanca. De acuerdo, toda esa banda blanca, esa banda nos habla de que el contenido del nódulo es quístico. Ahora regrésate a la anterior.
observa tu nódulo, no tiene esa banda blanca. No tiene esa banda blanca. Es porque es un nódulo marcadamente hipoecogénico, pero es de contenido sólido. Entonces, de acuerdo a la CR, ¿qué puntaje, cuántos puntos le darías ahí, Doc? Si es sólido. Ajá. La de T-Rex. Pero solamente por Exacto. el sólido son 3 puntos. ¿Cuánto? ¿Cuántos puntos serían? Regrésate a tu clasificación. Son 3 puntos, ¿no? Exacto. Son dos Ahí, mira. puntos. Son dos. Arriba dice ACR T-RAT. Y en el primer cuadro, exactamente. ¿Cuántos puntos le das? Son 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos, ok. Y luego, en ecogenicidad, composición es sólido. Luego, la ecogenicidad es hipoecoico o muy hipoecoico. La ecogenicidad sería, pues, 0, ¿no? Porque no tiene microcalcificaciones ni tiene calcificaciones. La ecogenicidad es un punto. ¿Cuánto? O sea, es hipoecoico. Exacto. Yo iría un poquito más allá y diría que es muy hipoecoico. Precisamente es muy hipoecoico y te confundió como si fuera con un quiste. De acuerdo. Entonces yo le daría ahí 3 puntos. Desde ahí ya llevamos 5 puntos. Con esas dos características, ¿en qué T-RATS lo ubicamos? En 4. 4 y apenas estamos empezando. Luego, ¿es más alto que ancho o es más ancho que alto? Regrésate a la imagen. Es más alto que ancho. Exactamente, es más alto. Regrésate. Exactamente. Así, a simple vista, con que no lo estemos midiendo, se ve más alto que ancho. Entonces, regrésate a la clasificación. Son 3 puntos. Exacto. ¿Ya cuántos puntos llevamos, Doc? 8. 8 puntos. ¿Y T-RAT 5 te dice cuántos? 7 o más. 7 puntos, exacto. Entonces, luego, los márgenes. ¿Cómo son los márgenes? ¿Son lisos, bien definidos o lobulados? Son irregulares o lobulados. Lobulados, exacto. Entonces, ya, ¿cuántos puntos juntamos? Son 10 puntos hasta ahora. 10 puntos. Desde ahí ya tú clasificaste a tu nódulo. Ese es el ejercicio que nosotros debemos de hacer. Entonces, la idea es de que tengamos siempre nuestra tablita por ahí, nuestro acordeón, y empecemos a clasificar a los nódulos de esa forma, ¿no? Muy bien, regresa a la diapositiva donde están todos los nódulos, las imágenes. Muy bien. Ahora, si vemos el F, por ejemplo, la imagen F, el ultrasonido, ¿tiene bordes? Yo no le veo tanto los bordes. Exactamente, no tiene bordes. Tiene una forma con bordes mal definidos y la forma es con márgenes mal definidos, irregulares, lobulados, no hay halo. Y fíjense que es hipoecogénico, pero aquí lo que más llama la atención es el hecho de que tiene los focos ecogénicos o microcalcificaciones. Entonces ese nódulo está horrible, de entrada está horrible ese nódulo. Y si nos pasamos al nódulo E, por ejemplo, ese sí tiene bordes definidos, pero no tiene, hay zonas donde no hay halo hipoecogénico, hay halo hipoecoico, y tiene las macrocalcificaciones, exactamente esas, las calcificaciones periféricas, pero también tiene calcificaciones centrales. Y así a ojo de primera instancia pareciera más alto que ancho, ¿no? Exacto. Hay zonas de tejido que parecieran ser isoecogénicas, ¿no? Exactamente, esa zona con lo que está afuera pareciera isoecogénica, pero el hecho de tener calcificaciones más alto que ancho, características sólidas, eso ya nos da, o composición sólida es lo que nos da la malignidad, ¿no? Y, por ejemplo, el D, la imagen D también es un nódulo que se ve
De hecho, ni siquiera se ve constituido como un nódulo como tal, bordes lobulados, mal definidos, con zonas de ecogenicidad o zonas o focos ecogénicos. ¿De acuerdo? Y con él veamos que el nódulo, digamos que la mitad derecha, la que está pegada a la tráquea, nos da el halo blanco, exacto, eso ahí abajo. Y la izquierda, la mitad izquierda no nos da esa imagen, entonces tiene una composición, aunque aquí no es franca, nosotros hablamos que en esa zona hay menos celularidad y en la otra zona hay mayor celularidad. Perfecto, están muy bien las imágenes, Doc. No sé si ahí existe alguna duda o pregunta. No, doctor, aquí no hay dudas. Perfecto, muy bien, Doc. Entonces vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Hablando de los ganglios linfáticos, otras partes que hay que evaluar cuanto a al ultrasonido, vamos a encontrar algunas características de malignidad. Que encuentres un ganglio linfático que tenga microcalcificaciones, que tenga un aspecto quístico, que tenga vascularidad periférica, que esté hipercogénico, la forma redonda o ovalada, la ausencia de hilo y el eje corto mayor a 5 milímetros. Todas estas van a ser características de un ganglio linfático maligno. Y pues esto es importante para el abordaje. Con las sensibilidades, ¿no? Se dan cuenta, las microcalcificaciones tienen una sensibilidad de las más altas, bien no la más alta, pero hasta el 69%, y una especificidad que llega hasta el 100%, prácticamente todas están muy altas las especificidades, pero su aspecto quístico, que no es de lo más importante, de hecho es el más bajo, hasta el 34%. La vascularidad periférica, que esta sí es muy importante, tiene una sensibilidad hasta del 86% y 93% de especificidad. La hiperecogenicidad es pues, el que tiene la sensibilidad pues, casi la más elevada, 87% y hasta 95% de especificidad. Y bueno, pues la que tiene la mayor sensibilidad es la ausencia de hilio. La verdad es que no tengo imágenes de los ganglios linfáticos, sin embargo, pues la imagen se ve como ovalada y el hilio se ve como si estuviera cortado por la mitad, un tanto más hiperecogénico. La especificidad es baja, de 30%, y pues el eje corto no encontré la sensibilidad, pero sí tiene una especificidad de hasta el 96%. Entonces es como lo que hay que buscar en un reporte de un ganglio linfático pues, del cuello. Más o menos el hilio partido, más o menos el hilio se ve así, es como el centro. Así es como se observa. Y las características que nosotros buscamos son las relaciones que existan. Tienen que ser ovalados y tienen el hilio central. Son principales las características. Los nódulos, los ganglios que están infiltrados regularmente son redondos y tienen ausencia de hilio. Entonces ya son sospechosos. El ultrasonido de hecho, el ultrasonido de tiroides debe de ir acompañado por un análisis exhaustivo de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a dar la pauta. No es lo mismo que tengamos un nódulo tiroideo TRAPS4 de 7 milímetros con ganglios que estén en el compartimento 6, 4 o 5, que son como centrales. El compartimento 6 es el central, el 5, el 4 y el 5 son un poquito laterales, pero no es lo mismo que tengamos un TRAPS4 con ganglios de características normales a un TRAPS4 con ganglios sospechosos. Lo relevante del cáncer de tiroides, del cáncer papilar de tiroides, que es el más prevalente, y lo vamos a ver más adelante, creo que lo vamos a revisar, es que hasta el 60% de los pacientes tienen micrometástasis ganglionares cuando se les hace el diagnóstico. Entonces, por eso lo que se llama vigilancia activa, que es yo diagnostico un nódulo, le hago biopsia, tiene cáncer, pero no lo opero. La vigilancia activa depende mucho de eso. Entonces, cuando les comento que deben de tener un radiólogo de confianza, es porque él es el que les va a definir si tiene ganglios o no y si ustedes tienen que realizar algún tipo de intervención o no. Por eso los ganglios linfáticos son sumamente importantes para el abordaje inicial de los pacientes
que tienen nódulos tiroideos y de repente no les hacen caso. Me llegan ultrasonidos donde ni siquiera revisan el resto del cuello ni nada, solo ultrasonido de tiroides, pues yo voy sobre la tiroides y los ganglios linfáticos no me interesan, ¿no? Pero los ganglios linfáticos son sumamente importantes analizarlos en contexto y en conjunto con los nódulos tiroideos, porque esos son los que después nos van a dar la pauta de, o nos van a dar, o nos van a convencer para enviar a un paciente a mi tiroidectomía con estudio transoperatorio o hacerle biopsia y mantenerlos con vigilancia. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues, continuamos. En cuanto a la citología o todos aquellos nódulos que sean, vayan para una biopsia, vamos a tener la biopsia por aspiración con aguja fina, guiado por ultrasonido. Esta se reporta en el sistema Bethesda y está clasificado en 6 categorías. Te dice que de las citologías desde el 20 del 20 hasta 30% van a entrar en una categoría 3-4. Ahorita vamos a ver la clasificación Bethesda. No se recomienda biopsiar más de 2 ganglios en el mismo paciente, o sea, hablando de pacientes que tengan múltiples nódulos. Si hay algún estudio con radioisótopos, se prefiere sobre la biopsia en estos casos, o sea, no, para no estar biopsiando a todos los nódulos que tenga un paciente. Y el diagnóstico, o se dice que una muestra es diagnóstica o significativa cuando hay más de 6 grupos de células epiteliales bien preservadas. ¿Y cómo sabemos que están bien preservadas? Consiste cada uno de estos 6 grupos, o más de 6 grupos, tiene 10 células o más cada uno, como una buena muestra, es decir. De los ganglios, pues si se encuentran presentes y tienen características, se recomienda la biopsia, y la cirugía es el único método que se tiene como un diagnóstico definitivo. Aunque el manejo inicial es, pues, el manejo inicial de un paciente que requiere cirugía es similar al paciente que tiene bajo riesgo de cáncer. Es básicamente lo mismo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a tener que para nuestra biopsia de un nódulo tiroideo se va a reportar por el sistema Bethesda. Este es, para no confundirnos, es un diagnóstico citológico, no es un diagnóstico de imagen. Entonces vamos a tener que la categoría 1 va a ser no diagnóstica o insatisfactoria. Prácticamente no hay un riesgo de malignidad aquí, va del 0 al 5%. Es para unos quistes que tengan un contenido líquido o completamente quístico, que es un espécimen, es una muestra completamente acelular o pocas células, y hay artefactos o mucha sangre en el tejido que no permite la evaluación correcta de la muestra. Entonces, lo que se va a dar de manejo, pues, es repetir la biopsia y, pues, que sea guiada por ultrasonido, nuevamente, para poder asegurar éxito en la muestra. De la categoría 2, vamos a tener que son hallazgos benignos. El riesgo de malignidad es máximo hasta el 3%. Y son nódulos foliculares benignos, que pueden ser nódulos adenomatoides, adenomatosos, o un nódulo con contenido coloide. Puede ser de diagnóstico como una tiroiditis crónica linfocítica o Hashimoto, que lo vimos ayer, o una tiroiditis granulomatosa o subaguda. Y pues lo único que hay que hacer es seguimiento, básicamente, porque pues no hay riesgo de malignidad. En la categoría 3 vamos a tener que ya hay atipia, pero de significado indeterminado, o una lesión folicular de significado indeterminado. ¿Esto cómo va a ser? Va a ser una atipia nuclear focal, o que vaya, como mencionamos en carcinoma de células de Hurtle, predominancia de células de Hurtle, patrón microfolicular con un espécimen hipocelular. Tiene pues un riesgo mayor de malignidad, que va hasta el 30%, de 10 al 30%, y lo que se indica en estos casos, en la categoría 3, es repetir la biopsia o pues darle un abordaje con estudios moleculares o llegar hasta la lobectomía para tener un mejor diagnóstico. Esto sí depende del riesgo de malignidad que tengas por cada paciente, entonces sí tienes que abordarlo más. En la categoría 4 vamos a encontrar una neoplasia folicular o una neoplasia sospechosa del mismo. Entonces vamos a tener células foliculares que están pues, muy agrupadas, o sea, múltiples, que están agrupadas en microfolículos, así los describen. Esto
pues tiene un riesgo de malignidad bastante significativo, llega hasta el 40%, y se indica la lobectomía o directamente pasar a estudios moleculares. En la categoría 5 vamos a tener la sospecha de malignidad. O sea, aquí como vemos en porcentaje de riesgo es muy elevado, llega hasta el 75%, o sea, prácticamente mínimo la mitad de ellos van a ser malignos, por lo que pues se indica ya la tiroidectomía total o lobectomía. Y pues vamos a tener que son especímenes que sean sospechosos de prácticamente cánceres que ya mencionamos, que es el papilar, medular o metástasis, carcinoma metastásico, o sea, metástasis tiroideas o linfoma tiroideo. Y en la categoría 6 es prácticamente diagnóstico, bueno, es prácticamente maligno, es del 97 al 100% del riesgo de que sea maligno, y pues son los carcinomas, ¿no? Carcinoma papilar de tiroides, un carcinoma poco pobremente diferenciado, los medulares, los anaplásicos, células escamosas o hasta de características mixtas. Y pues esto, pues el, el manejo va a ser pues la tiroidectomía. En cuanto a lo que mencioné de los estudios moleculares, noté que su aplicación o su indicación principal va a ser en nódulos indeterminados. Como lo vimos clasificado por Bethesda, son nódulos que inician en el Bethesda 3 o en la categoría 3. Son prácticamente indeterminados o de significado incierto, como lo reportan. Se ha encontrado que en los estudios moleculares hay mutaciones de genes como la MAPinasa, el BRAF, que pues, va a ser, como vemos aquí, no tan específico de un solo tipo de cáncer. Sin embargo, pues encontramos un paciente que tenga un estudio molecular positivo para BRAF, vas a encontrar hasta el 45% de ellos van a ser un cáncer, un carcinoma anaplásico, 40% de papilares y 33% de indiferenciados. Entonces, pues sí nos da pues, un mejor abordaje de los pacientes que tengan un riesgo de cáncer, un cáncer pues un tanto más maligno, y pues solamente están indicados en pacientes que están indeterminados o para mayor abordaje de acuerdo a Bethesda, 3 o más. Aunque prácticamente pues, todos van para cirugía. En cuanto al manejo del nódulo tiroideo, no sé si quiera que continúe. Entonces, del manejo del nódulo tiroideo, vamos a tener que, pues, lo primero, pues, es la clasificación del mismo, que entra en un grupo. Entonces, las guías lo dividen en pacientes que tengan un nódulo tiroideo benigno de baja sospecha, donde lo que podemos dar, o lo que está indicado, es el seguimiento a 12 meses. Si el seguimiento después en el primero 12 meses está normal o no ha cambiado, no hay síntomas de compresión o no hay aumento de volumen mayor o igual al 50% del volumen o del tamaño anterior que tenía el nódulo, pues podemos aplazarlo más hasta 24 meses si no hay cambios. La indicación de cirugía para este tipo de nódulos prácticamente son los síntomas compresivos y que tenga o encontremos características de malignidad o el aumento de volumen. Digamos que para el manejo de estos nódulos existen pues prácticamente tres tipos de tratamientos que podemos dar, dependiendo. Entonces, la cirugía es uno. Otra que encontré es para los benignos únicamente, la inyección percutánea de etanol, que es para nódulos grandes con un alto contenido líquido, los que son prácticamente quistes. Sin embargo, sí se indica primero, antes de hacer la inyección, hacer una toma de biopsia, que pues, prácticamente va a salir pues, líquido, o sea, va a ser determinado o un Bethesda 1. Y está otro que es la ablación con láser, pues, prácticamente entrar y quemar la glándula. Sin embargo, esto no lo puedes hacer en pacientes que tengan una alta sospecha de cáncer. Como tal, pues también necesitas una biopsia. Aquí también se puede dar un tanto, o se menciona el uso de yodo radioactivo, sin embargo, las únicas indicaciones son pues, un bocio sintomático, un nódulo hiperfuncionante, un paciente que no acepta cirugía o que tiene un alto riesgo quirúrgico o que tengan un abordaje previo de tiroides, no una cirugía previa. Pues, estos son los candidatos a yodo radioactivo. Aquí les puse, pues, es un algoritmo de
diagnóstico y seguimiento de pacientes que tienen un nódulo tiroideo citológicamente benigno o que sean nódulos que no tienen todavía un estudio de citología de biopsia por expresión por aguja fina. Entonces vamos a tener un paciente que pues tiene un nódulo tiroideo, ¿no? Entonces se utiliza, nuestro primer abordaje es el ultrasonido, como ya lo hemos mencionado. Se indica o no se indica la aspiración por aguja fina. Si está indicada y tiene pues, un Bethesda, digamos, 2, que es benigno, vamos a tener la valoración. Si es altamente sospechoso por ultrasonografía de los patrones, podemos incluso darle seguimiento y repetir una biopsia a 1 año o 12 meses. Pacientes que tengan o que tengan esta categoría, igual Bethesda 2, pero que tengan indeterminado o muy baja sospecha, lo que podemos hacer es únicamente el seguimiento que ya les dije, a 12 meses o hasta 24 si no hay cambio. Si no está indicado de primera instancia la biopsia por aguja fina, lo que podemos hacer es darle un seguimiento por ultrasonido si es altamente sospechoso por patrón ecogénico y es un nódulo menor de 1 centímetro. Podemos repetir el ultrasonido con el seguimiento que ya les había mencionado, pero este es un poco más estrecho o más corto el tiempo. Va a ser de 6 meses hasta el año, que son 12 meses. Pacientes que tengan un nódulo que son de riesgo intermedio, sospecha intermedia, lo repetimos con el seguimiento que mencioné primero, que es de 1 año hasta 2 años. Y si tienen baja sospecha, lo podemos dar hasta 2 años. Si no hay cambios o no, si no se presentan cambios en el ultrasonido, no hay no hay pues mayor problema, no hay mayor tema, solamente darle el seguimiento como lo mencionamos. Altamente sospechoso de 6 meses a 12 meses, intermedio de 12 meses hasta 24, y si es muy baja el riesgo de malignidad, pues hasta 24 meses. Y si son pacientes que tengan cambios o ya pasan a tener sospecha alta de malignidad, lo que tenemos que hacer es pues directamente pasar a la biopsia por aspiración con aguja fina. Si el resultado nuevamente sale benigno, Bethesda 2, ya no se da mayor seguimiento, ya prácticamente descartamos esa posibilidad. Si no es diagnóstico o es clase 1 de Bethesda, repetimos biopsia. Y si es indeterminada o maligna, hay que dar manejo con base en el riesgo de malignidad, que es lo que ya mencionamos, del abordaje por estudios moleculares o directamente la cirugía. Para nódulos indeterminados, únicamente los clasifican en bajo riesgo. Si es bajo riesgo, solamente repetir estudio citológico. Esta lo mencionan como biopsia por aspiración con hoja fina o una biopsia, ¿cómo se llama? Core nucleus, biopsia como de núcleo. Y nada más como para tipificar un poquito mejor la muestra. Y si es de alto riesgo, directamente cirugía, aunque aquí se considera que se puede dar una lobectomía con istmectomía o directamente la tiroidectomía total. Sin embargo, pues eso hay que individualizarlo por cada paciente. Y pues esto ya es para terminar. Un nódulo tiroideo sospechoso de malignidad, manejo quirúrgico en todos los casos. Se hace un abordaje extenso en casos de un carcinoma anaplásico, un linfoma tiroideo o que sean metástasis tiroideas de cualquier otro cáncer. Antes de la cirugía se realiza una evaluación anatómica, la cual se realiza por tomografía o resonancia magnética, más para identificar las estructuras adyacentes al tumor que no estén tomadas o no sean de alto riesgo. Y en estos casos sí se mide la tiroglobulina o la calcitonina, que son pues buenos predictores malignos. Y pues aquí un pequeño resumen en cuanto al manejo de los nódulos tiroideos, de las guías, donde pues prácticamente es lo que ya mencionamos, ¿no? Pacientes que tengan un nódulo tiroideo con una sospecha baja, se da un manejo conservador, nada más le damos el seguimiento que ya lo mencionamos. Si es bajo, pero tiene sospechas o cambia el nódulo, pues hacemos biopsia o estudios moleculares, aunque sean de baja sospecha, pero cambia.
Si son de riesgo intermedio, alto o muy alto, pues prácticamente, como vemos aquí, todos van a pasar a cirugía. Bueno, biopsia desde el estadio 3, 3B, que es de alta sospecha, y pues es manejo quirúrgico. Y pues ya, sería todo lo que hay. Ok, muy bien, Doc. Ya solo para concluir, en esta parte, aunque hacen sugerencias acerca de medir la tiroglobulina y calcitonina, realmente son parámetros que no nos permiten definir exactamente o orientarnos a si requiere biopsia o no. Entonces, lo que más nos orienta hacia la biopsia son las características que tiene el ultrasonido. Buen día. Las características ultrasonográficas y el reporte de la biopsia. Incluso los estudios moleculares aún no están, sí están ya como en una fase de desarrollo exponencial, pero estamos hablando que el estudio molecular te está costando de 2.500 a $3,000, ¿no? Entonces, sí es como el equivalente a lo que sería una hemitiroidectomía o a la tiroidectomía. Y por eso solo en pacientes muy clasificados en los que consideramos que puede ser un cáncer de comportamiento agresivo o de alto riesgo es como lo solicitamos, ¿no? Pero en general la tiroglobulina y la calcitonina no nos permite orientar. Son más que nada marcadores que nosotros vamos a utilizar durante el posoperatorio y para la vigilancia del paciente. La tiroglobulina en cáncer diferenciado de tiroides de tipo papilar para saber si existe o no células, si existen o no células ahí recidivantes, y la calcitonina en el contexto del cáncer medular de tiroides. Pero regularmente no se utilizan, no nos orientan tanto, es decir, podemos solicitar calcitonina y tiroglobulina, pero nos dan el resultado y eso no nos define como nada más, ¿no? Salvo el caso en donde tengamos la calcitonina por las nubes, ¿no? Y la clasificación de Bethesda es todo un capítulo que podríamos pasarnos 2, 3 clases analizando cada una de las variantes, pero en general lo que comentaste está bien. Los nódulos Bethesda 1, que es no diagnóstica, no se refiere a que haya sido mal. Si no cumplimos el criterio de 6-10, 6 grupos con 10 células cada uno o 60 células, no nos puede dar la patóloga o el patólogo el diagnóstico de suficiencia, ¿no? Regularmente lo ideal es que siempre que se hacen las biopsias esté el patólogo para que ellos te hagan la prueba de suficiencia, es decir, si tengo los 6 grupos con 10 células cada uno, la muestra obtenida es suficiente para concluir un diagnóstico, pero pues no siempre es en todos los casos, ¿no? Y la tablita esta que estás proyectando, pues está muy bien. Yo creo que nos orienta mucho más acerca de cuál es la conducta que nosotros debemos seguir. La parte importante de esto es que la tasa de éxito en el tratamiento de un paciente con un nódulo sospechoso en el que se corrobora cáncer depende del adecuado abordaje del paciente y la clasificación o estratificación previa a la cirugía. Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que llevar. Siempre tiene que ser el paciente abordado por ustedes y después en conjunto con los médicos que habitualmente tratan las patologías. Yo creo que con esta clase ustedes tienen lo suficiente para estudiar súper bien a un paciente que tenga nódulos tiroideos y que puedan ustedes llegar a algún tipo de conclusión diagnóstica, ¿no? Esta es tu última diapositiva, ¿verdad, Doc? Sí. Está bien, yo creo que lo abordaste bastante bien, es una plática concreta, hay mucho de qué hablar, pero bueno, eso ya sale como del objetivo de la clase, y pues yo considero que estuvo bastante bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que les gustaría que como que definiera un poquito más. Todo claro por aquí, amigo. Ah, perfecto, Doc. Excelente, muy bien.
Sí, hay una pregunta. Doctor, por biopsia por aguja fina, ¿se puede determinar el tipo de, en caso de que sea maligno, el tipo de carcinoma? Sí, por supuesto. Sí puede clasificarse. De hecho, ese es como el objetivo principal de la biopsia, conocer la naturaleza de la lesión. Entonces, solo hay dentro del Bethesda, la clasificación 4 dice neoplasia folicular. La neoplasia folicular, ahí nosotros no sabemos si es un adenoma folicular o si es cáncer variante folicular. Y solo en ese grupo es donde necesitas hacer la hemitiroidectomía y solo hasta ese momento es como vas a conocer la naturaleza benigna o maligna de la lesión. Es la única, pero en la mayoría de los casos, la biopsia te da la naturaleza de la lesión, la estirpe histológica en dado caso de que sea cáncer. Gracias. Muchas gracias, maestro. Oye, nos vemos mañana, ¿no? Perfecto, muy bien, que estén todos bien, feliz día. Cuídate. Hasta luego, bye.